Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense para sumergirse en un mundo de drama, romance, intriga y Turquía. Sí, vamos a hablar de miniseries turcas que les aseguro, los van a enganchar al instante. Sé que muchos ya son fans de las telenovelas turcas, pero hoy nos vamos a centrar en formatos más cortos, perfectos para maratonear en un fin de semana o para esos ratitos libres que tenemos entre semana. Estas miniseries tienen la ventaja de ofrecer historias concisas, bien desarrolladas y con finales, generalmente, más satisfactorios que las telenovelas de larga duración. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy buscando nuevas series y películas para compartir con ustedes, y sus suscripciones me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Además, en la caja de comentarios siempre me encanta leer sus sugerencias y opiniones, así que no duden en compartir sus series turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante y gracias por todo su apoyo. Ahora, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas joyas turcas que te van a mantener pegado a la pantalla. La primera miniserie que quiero recomendarles se titula Sasiyet, que en español se conoce como Persona. Esta serie es un thriller psicológico que explora temas muy profundos como la memoria, la justicia y la redención. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer precoz. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, Aga decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de actos de justicia que, en su opinión, la ley no ha sabido impartir. Lo que hace a Sasiyet tan especial es su protagonista, Haluk Bilginer, quien ofrece una actuación absolutamente magistral. Logra transmitir la fragilidad de Aga, su confusión, pero también su determinación y su astucia. La serie está muy bien escrita, con giros inesperados y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Además, aborda de manera muy inteligente el tema del Alzheimer, mostrando sus efectos devastadores tanto en el paciente como en su entorno. No es una serie ligera, pero sí muy gratificante y que te invita a reflexionar sobre cuestiones morales y éticas. Si te gustan los thrillers psicológicos con personajes complejos y actuaciones impecables, Sasiyet es una apuesta segura. Tiene solo 12 episodios, así que es perfecta para ver en un fin de semana. Pero ojo, Sasiyet no es solo un thriller más. Su profundidad reside en la exploración de la moralidad y la justicia cuando la ley falla. Aga Beyolu, interpretado magistralmente por Haluk Bilginer, se convierte en un instrumento de venganza, pero también en un espejo que refleja las fallas de una sociedad que ha dejado impunes crímenes atroces. La serie no solo nos mantiene al borde del asiento con cada nuevo asesinato, sino que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto es justificable tomar la justicia por mano propia? ¿Puede una enfermedad como el Alzheimer convertirse en una excusa para cometer actos violentos? Las respuestas, por supuesto, no son sencillas y Sasiyet no se encarga de dárnoslas, sino de plantearlas con una crudeza que nos dejará reflexionando por días. Además, la serie destaca por su impecable dirección y cinematografía. Estambul se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus rincones oscuros y su atmósfera opresiva. La música sutil pero efectiva contribuye a crear un ambiente de tensión constante. Y por supuesto, el guión es una joya con diálogos inteligentes y personajes secundarios que enriquecen la trama principal. No quiero arruinarles ninguna sorpresa, pero les aseguro que cada episodio de Sasiyet es una pieza de un rompecabezas que se va armando lentamente, revelando secretos oscuros y conexiones inesperadas. Si eres de los que disfrutan de las series que te hacen pensar, que te desafían intelectualmente y que te dejan con un nudo en el estómago, Sasiyet es para ti. No te arrepentirás de sumergirte en este oscuro y fascinante mundo. Ahora, si buscas algo con un toque más de romance y fantasía, les recomiendo Atiye, también conocida como The Gift. Esta serie de Netflix sigue la historia de Atiye, una joven pintora en Estambul que tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando descubre un símbolo antiguo en las excavaciones de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, que está inexplicablemente conectado con ella. A partir de ese momento, Atiye se embarca en un viaje para descubrir el significado de este símbolo y su conexión con su pasado, su presente y su futuro. Atiye es una serie visualmente impresionante con paisajes increíbles y una fotografía muy cuidada. La historia es intrigante y te sumerge en un mundo de misterio y espiritualidad. Beren Saat,
la actriz que interpreta a Atiye es fantástica. Y logra transmitir la curiosidad y la determinación de su personaje. La serie explora temas como la conexión con la naturaleza, la importancia de la historia y la búsqueda del propósito en la vida. Tiene 3 temporadas, cada una con 8 episodios, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear. Si te gustan las series con un toque de fantasía, misterio y romance, Atiye te va a encantar. Pero no se dejen engañar por la fachada de serie de fantasía porque Atiye es mucho más que eso. Es una exploración profunda de la identidad, la conexión con nuestros ancestros y el poder de la intuición. Göbekli Tepe, un sitio arqueológico con más de 12.000 años de antigüedad, se convierte en el escenario perfecto para esta historia, donde el pasado y el presente se entrelazan de manera mágica. Atiye, interpretada por Beren Saat con una intensidad cautivadora, es una mujer moderna y exitosa, pero también una persona profundamente conectada con su intuición y su espiritualidad. Su viaje no es solo físico, sino también interno, un proceso de autodescubrimiento que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo. La serie también destaca por su enfoque en la figura femenina, presentando personajes fuertes, independientes y con una gran capacidad de resiliencia. Atiye no es la única mujer importante en la historia. Su madre, su hermana y sus amigas son personajes complejos y multifacéticos que aportan diferentes perspectivas a la trama. Atiye es una serie que celebra la feminidad y el poder de las mujeres para transformar su propio destino y el del mundo que las rodea. Si estás buscando una serie que te haga soñar, que te inspire y que te conecte con tu lado más espiritual, Atiye es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de misterio, romance y aventura, donde la magia y la realidad se fusionan de manera sorprendente. Cambiando completamente de género, quiero hablarles de Ethos, conocida también como Bir Bakadr. Esta serie de Netflix es un drama social que explora las tensiones entre la Turquía moderna y la tradicional. La historia sigue a un grupo diverso de personajes de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos, cuyas vidas se entrelazan a través de una psicóloga en Estambul. Tenemos a Merim, una joven mujer de un pueblo conservador que sufre ataques de pánico, y a Peri, una psicóloga moderna y secular que lucha con sus propios prejuicios. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social y el choque cultural de una manera muy honesta y realista. Ethos es una serie muy bien escrita y actuada, que te invita a reflexionar sobre la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. No es una serie fácil de ver, ya que te confronta con diferentes perspectivas y te obliga a cuestionar tus propias creencias. Sin embargo, es una serie muy enriquecedora y que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Tiene solo 8 episodios, lo que la hace perfecta para ver en un fin de semana. Si te interesan los dramas sociales con personajes complejos y temas relevantes, Ethos es una opción que no te puedes perder. Pero no esperen encontrar en Ethos una visión simplista de la sociedad turca. La serie se adentra en las profundidades de la vida cotidiana, mostrando las contradicciones y las complejidades de un país en constante transformación. Merim, la joven religiosa que sufre ataques de pánico, es un personaje que desafía los estereotipos. A pesar de sus creencias tradicionales, es una mujer inteligente y sensible que busca su propio camino en la vida. Peri, la psicóloga secular, también es un personaje complejo, que lucha contra sus propios prejuicios y que aprende a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ethos es una serie que nos invita a la empatía, a la comprensión y al respeto por la diversidad. Nos muestra que a pesar de nuestras diferencias culturales y religiosas, todos compartimos las mismas necesidades y los mismos deseos, amor, aceptación y un sentido de pertenencia. La serie también destaca por su impecable dirección y su fotografía realista. Estambul se convierte en un escenario vivo con sus calles bulliciosas, sus mezquitas antiguas y sus edificios modernos. La música cuidadosamente seleccionada contribuye a crear un ambiente de autenticidad y emoción. Si estás buscando una serie que te haga reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, que te desafíe intelectualmente y que te conecte con tu lado más humano, Ethos es una excelente opción. Prepárate para un viaje intenso y conmovedor, donde la realidad supera la ficción. Ahora, volviendo al género del thriller, les recomiendo Aleph. Esta miniserie es una producción de HBO Turquía que combina elementos del thriller policial con la mitología y el misticismo islámico. La historia sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul.
A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta siglos atrás y que involucra a una sociedad secreta. Aleph es una serie visualmente impactante con una fotografía oscura y atmosférica que crea una sensación de misterio y tensión. La trama es compleja y está llena de giros inesperados, y la serie aborda temas como la religión, la historia y la corrupción. Kenan Imirzaloglu, el actor que interpreta a Kemal, es excelente y logra transmitir la determinación y la inteligencia de su personaje. La serie está muy bien documentada y utiliza elementos de la mitología y el misticismo islámico de una manera muy interesante y creativa. Tiene solo 8 episodios, lo que la hace perfecta para ver en un fin de semana. Si te gustan los thrillers policiales con un toque de misterio y mitología, Aleph te va a encantar. Pero Aleph no es solo una serie de crímenes más. Es una inmersión profunda en la historia y la cultura islámica, explorando temas como la fe, el pecado y la redención. Kemal y Settar, los dos detectives protagonistas, son personajes contrastantes que se complementan entre sí. Kemal es un policía moderno y escéptico, mientras que Settar es un creyente devoto que conoce a fondo las tradiciones y la mitología islámica. Su colaboración es fundamental para resolver los crímenes, que están relacionados con una antigua sociedad secreta que busca proteger un conocimiento ancestral. La serie destaca por su impecable ambientación y su fotografía oscura y atmosférica. Estambul se convierte en un laberinto de callejuelas y mezquitas, donde se esconden secretos oscuros y se celebran rituales macabros. La música con influencias de la música tradicional turca y la música clásica occidental, contribuye a crear un ambiente de misterio y tensión. Si estás buscando una serie que te intrigue, que te haga pensar y que te transporte a un mundo fascinante, Aleph es una excelente opción. Prepárate para un viaje a las profundidades del misticismo islámico, donde la fe y la razón se enfrentan en una batalla por la verdad. Para los amantes del drama romántico, les tengo una opción que seguramente les encantará, Immortals, también conocida como Yaşamayanlar. Esta serie turca de vampiros disponible en Netflix sigue la historia de Mia, una joven vampira que llega a Estambul en busca de venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió y que le arrebató su humanidad. En su búsqueda, Mia se encuentra con Carmen, una humana que trabaja en un bar y que se convierte en su aliada. Juntas se enfrentarán a Dmitri y a su ejército de vampiros, en una batalla por el control de Estambul. Immortals es una serie visualmente atractiva, con una estética oscura y moderna. La historia es una mezcla de drama, acción y romance y la serie aborda temas como la venganza, la redención y la búsqueda de la identidad. Elif Erkmen, la actriz que interpreta a Mia, es muy convincente y logra transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. La serie tiene solo 8 episodios, lo que la hace perfecta para maratonear. Si te gustan las series de vampiros con un toque turco, Immortals es una opción entretenida y adictiva. Pero Immortals no es la típica historia de vampiros. La serie se adentra en la psicología de estos seres inmortales, explorando sus motivaciones, sus deseos y sus conflictos internos. Mia, la joven vampira en busca de venganza, es un personaje complejo que lucha contra su propia naturaleza. A pesar de su sed de sangre, anhela la humanidad que perdió y busca la redención a través del amor y la amistad. Dmitri, el vampiro malvado que la convirtió, es un personaje carismático y manipulador que representa la oscuridad y la corrupción. Su lucha por el poder en Estambul es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal que existe en cada uno de nosotros. La serie también destaca por su estética oscura y moderna. Estambul se convierte en un escenario gótico con sus edificios antiguos, sus clubes nocturnos y sus callejones oscuros. La música con influencias de la música electrónica y la música rock contribuye a crear un ambiente de tensión y misterio. Si estás buscando una serie de vampiros que te intrigue, que te emocione y que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, Immortals es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de acción, romance y drama, donde la oscuridad y la luz se enfrentan en una batalla sin cuartel. Ahora, si prefieres algo más ligero y divertido, te recomiendo 50M2. Esta serie de Netflix es una comedia dramática que sigue la historia de Servet, un sicario que trabaja para un poderoso mafioso en Estambul. Un día, Servet descubre un secreto sobre su pasado que lo obliga a huir y a esconderse en un barrio humilde de la ciudad. Allí se hace pasar por el hijo perdido de un sastre y comienza una nueva vida. 50M2 es una serie muy entretenida y divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas.
La historia es original y te mantiene enganchado desde el principio. Engin Öztürk, el actor que interpreta a S. Herbet, es excelente y logra transmitir el humor y la humanidad de su personaje. La serie aborda temas como la identidad, la redención y la importancia de la familia. Tiene solo 8 episodios, lo que la hace perfecta para ver en un fin de semana. Si buscas una comedia dramática con un toque turco, 50M2 es una opción que te hará reír y reflexionar. Pero 50M2 es mucho más que una simple comedia. La serie se adentra en la vida de un barrio humilde de Estambul, mostrando la calidez y la solidaridad de sus habitantes. Servet, el sicario que se esconde bajo la identidad de un sastre, descubre un mundo nuevo y desconocido. A medida que se integra en la comunidad, aprende el valor de la amistad, el amor y la familia. Los personajes secundarios son entrañables y aportan un toque de humor y humanidad a la historia. La serie también destaca por su guión inteligente y sus diálogos ingeniosos. Las situaciones cómicas se mezclan con momentos emotivos, creando una atmósfera cálida y conmovedora. Si estás buscando una serie que te haga reír, que te emocione y que te recuerde la importancia de las pequeñas cosas de la vida, 50M2 es una excelente opción. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, donde un sicario descubre que la verdadera felicidad no está en el dinero ni en el poder, sino en el amor y la amistad. Continuando con las recomendaciones, quiero hablarles de Boru. Esta miniserie de acción y guerra se centra en una unidad de fuerzas especiales turcas, conocida como Boru, lobo en turco, que lucha contra el terrorismo y otros peligros que amenazan la seguridad del país. La serie sigue a los miembros de esta unidad mientras llevan a cabo peligrosas misiones en diferentes partes de Turquía. Boru se distingue por su realismo y su enfoque en la camaradería y el sacrificio de los soldados. Las escenas de acción son impresionantes y la serie está muy bien producida. La historia es intensa y te mantiene al borde del asiento. Boru es una serie patriótica que celebra el valor y la dedicación de los soldados turcos. Tiene solo 6 episodios, lo que la hace perfecta para una maratón rápida. Si te gustan las series de acción y guerra con un toque realista, Boru es una opción que te mantendrá enganchado. Pero Boru no es solo una serie de acción. La serie se adentra en la vida de los soldados, mostrando sus miedos, sus sueños y sus sacrificios. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, lo que permite al espectador conectar con ellos a un nivel emocional. La serie también destaca por su realismo y su precisión técnica. Las escenas de combate son impresionantes y están filmadas con gran detalle. Si estás buscando una serie de acción que te haga sentir la adrenalina y que te haga reflexionar sobre el valor y el sacrificio de los soldados, Boru es una excelente opción. Prepárate para un viaje intenso y emocionante, donde la camaradería y la lealtad son las armas más poderosas. Y para cerrar con broche de oro esta lista de recomendaciones, les presento Yarm Kalan Asklar, traducida como Amor inconcluso. Esta serie combina elementos de romance, misterio y fantasía, creando una historia original y cautivadora. La trama gira en torno a Ozan, un periodista que muere en un accidente automovilístico y se reencarna en el cuerpo de un joven llamado Kadir. En su nueva vida, Ozan debe descubrir quién lo mató y por qué al mismo tiempo que intenta reconquistar a Elif, su amada. Yarm Kalan Asklar es una serie emocionante y romántica, con personajes bien desarrollados y una trama que te mantiene intrigado hasta el final. Burak Deniz, el actor que interpreta a Kadir /Ozan, es excelente y logra transmitir la complejidad de su personaje. La serie aborda temas como el amor, la muerte y la reencarnación. Tiene solo 8 episodios, lo que la hace ideal para ver en un fin de semana. Si te gustan las series que combinan romance, misterio y un toque de fantasía, Yarm Kalan Asklar es una opción que no te puedes perder. Pero Yarm Kalan Asklar no es solo una historia de amor. La serie se adentra en el misterio de la muerte y la reencarnación, explorando temas como el destino, el karma y la posibilidad de una segunda oportunidad. Ozan, el periodista que muere y reencarna en el cuerpo de Kadir, se enfrenta a un dilema existencial. ¿Es la misma persona en un cuerpo diferente? ¿Puede recuperar el amor de Elif, a pesar de su nueva identidad? La serie también destaca por su guión inteligente y sus giros inesperados. El misterio de la muerte de Ozan se va desvelando poco a poco, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Si estás buscando una serie que te emocione, que te intrigue y que te haga creer en el poder del amor y la posibilidad de una segunda oportunidad, Yarm Kalan Asklar es una excelente opción.
Prepárate para un viaje lleno de romance, misterio y fantasía, donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva aventura. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las miniserie S turcas imperdibles. Espero que esta lista les haya resultado útil e interesante, y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas opciones disponibles, y que el mundo de las series turcas es vasto y diverso. La industria del entretenimiento turca ha experimentado un auge impresionante en los últimos años, conquistando audiencias en todo el mundo con sus historias originales, sus producciones de alta calidad y sus actores talentosos. Las series turcas han logrado romper barreras culturales y lingüísticas, conectando con el público a través de temas universales como el amor, la familia, la amistad, la justicia y la redención. La clave del éxito de estas series reside en su capacidad para combinar elementos tradicionales con toques modernos, creando historias que son a la vez familiares y sorprendentes. Además, la belleza de los paisajes turcos, la riqueza de su cultura y la pasión de sus actores contribuyen a crear una experiencia visual y emocionalmente cautivadora. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Saber que hay personas al otro lado de la pantalla disfrutando de mis recomendaciones y compartiendo sus opiniones conmigo es lo que me impulsa a seguir adelante. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné en este vídeo? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones, y siempre estoy buscando nuevas series para ver. Sus comentarios son una fuente inagotable de inspiración y me ayudan a descubrir joyas ocultas que de otra manera no habría encontrado. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una muestra de apoyo que me ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Y no olviden seguir explorando el maravilloso mundo de las series turcas, que estoy seguro de que les sorprenderá gratamente. Hasta la próxima.